Y en el espacio Paraguay en 15, el día de hoy vamos a hablar de inversión en la educación. Es por eso que recibimos aquí en la mesa de trabajo a Carmen Romero. Ella es directora ejecutiva del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, en siglas FEI. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, buen almuerzo, buen mediodía para todos. Gracias. Bien, nosotros seguimos en el día, en la frontera entre el día y el almuerzo, parece. Bueno, Carmen, queríamos hablar un poco y ya mostramos también que nos acercás esta memoria de gestión de FEI, ¿verdad? Que de una u otra forma ya también viene trabajando el tema de la inversión en educación en diferentes áreas y también en la investigación científica. Sí, es así. Este fondo fue creado por una ley a final del 2012, recibe el 30% del FONACIDE, y lo importante es que administra un fideicomiso público a través de un consejo de administración donde se presentan propuestas de políticas públicas y las financia. Lo que es importante acá es considerar que es un fondo, o sea, no es el órgano ejecutor, claro, es el que da recursos y después monitorea el cumplimiento de los resultados. ¿Los recursos se reciben de la Itaipú Binacional? Sí, de lo que tiene que ver con la cesión de energía, ¿sí? Que se estima un promedio de 360 millones al año, de eso el 30% va al fondo. Hoy, por una cuestión de tasas de cambio y redondeos que se hacen, se estiman unos 600 millones ingresados. O sea, digamos que lo tenemos en guaraníes en parte, porque el recurso que entra se cambiaba a guaraníes. Recién desde 2018 se guardan los recursos en el depósito del Banco Central, en un depósito en el Banco Central, una cuenta del Banco Central, perdón, en dólares. Entonces tenemos recursos en guaraníes que ya son de antes y ahora, a partir de ahora, en dólares. Y haciendo un promedio son unos 600 millones al cambio actual. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Después de cuántos años de funcionamiento? 5 años. 5 años. 5 años. O sea, en 5 años recibimos 600 millones de dólares en concepto, y esto que vinimos hablando hace estos últimos días, ¿verdad? Hace unas semanas más que nada sobre el tema cesión de energía, que el acuerdo que se había dado entre Lugo Lula, es decir, Itaipú Binacional lo que hace es duplicar lo que da a Paraguay, y eso se destina exclusivamente a educación y fondos sociales, proyectos sociales. En realidad, bueno, el FONACIDE es de inversión para el desarrollo, entonces hay una parte que va directamente al Tesoro, que no tiene que ver solamente con cuestiones sociales, sino en general de inversión en términos también más reconocido como infraestructura. Luego se va un porcentaje a la capitalización de la AFD, hay un 10% que va directamente a salud y un 25% que va a las gobernaciones municipalidades. Sí es importante allí destacar que lo que va a las municipalidades y gobernaciones en un 80% está vinculado, desde 25 a un 80% está vinculado también a la atención de la educación, porque tiene que ver con infraestructura escolar y almuerzo escolar. Claro, que es lo que conocemos como FONACIDE. Sí, FONACIDE descentralizado o FONACIDE, sí, FONACIDE descentralizado, que le reconocemos. Luego el Fondo para la Excelencia, que es totalmente un elemento, o sea, un fondo bastante particular, porque casi toda la ley reglamenta el funcionamiento de ese fondo a través de un consejo de administración. Bien. Ahora, ¿cuál es la función y cuáles son los proyectos y programas que ejecuta el Fondo para la Excelencia? No ejecuta, sino que hace una administración de estos recursos. Sí, a ver, el fondo desde que se crea tiene, por un lado es importante destacar quiénes lo componen, ¿sí? Es una instancia, no es una personería jurídica, no es un organismo más del Estado, o sea, no es un organismo del Estado. De hecho, es una instancia donde están 5 ministros, los titulares, el presidente es el ministro de Hacienda, el secretario ejecutivo es el ministro de la STP y los miembros plenos con voz y voto son el ministro de Educación, de CONACYT y de Salud.
Es importante destacar que desde este año la Unidad de Gestión de Presidencia acompaña todas las acciones y sesiones del Fondo para la Excelencia. Luego tiene una representación desde lo que podríamos llamar sector privado, sociedad civil, no público, digamos. Y ahí hay 4 titulares y suplentes. Estas personas fueron reconfirmadas como miembros y están ya hace un par de años. Entonces, las personas del sector privado no tienen voto. Solamente tienen voz, pero asisten a todas las sesiones, se hacen las sesiones una vez al mes por lo menos seguro. Y allí, ¿qué se hace? Se recepcionan las propuestas de políticas públicas, se determina, se analizan, se evalúan y allí se las aprueba y se les asigna un monto, el monto que se haya solicitado, las condiciones por las que se haya solicitado. Por tanto, ¿qué hace el fondo? Administrar un fideicomiso que es para financiar determinadas políticas que la ley también ya preestablece en forma bastante detallada. A partir de esa asignación, el rol es monitorear el cumplimiento de los resultados, ¿sí? Entonces es una función, por un lado de asignar recursos y por otro lado de monitorear el cumplimiento de resultados. Ahora, ese modelo de gestión, este modelo que estás detallando, Carmen, es el ideal para cualquier sociedad porque estamos hablando de fondos públicos, de mucho recurso, de mucho dinero, 600 millones de dólares, hablábamos en billones de guaraníes, sí, haciendo un poco al cambio, ¿verdad? Es mucha plata y es tan importante que tanto el sector privado como la sociedad civil acompañe también la ejecución de estos fondos. Sí, y ahí, como aprovecho porque están proyectando la página web, tenemos una exigencia por ley, pero también hay un refuerzo desde el Consejo mismo de poner a disponibilidad de la ciudadanía todos los proyectos, todos los avances, están todas las actas, las resoluciones, si bien hay así como noticias destacadas, después abajo uno puede ver la situación de cada programa o proyecto. Sí. Estamos también ahora habilitando una página más detallada del monitoreo. ¿En qué sentido? En que si bien es una participación del público-privada, por llamarlo de alguna manera, en el Consejo, hay mucha otra gente que necesita tener esa información y garantizar que esa información esté disponible, accesible y sea entendible también, ¿verdad? Ahora, sí, eso es como parte del monitoreo. Las responsabilidades están más detalladas, digamos, en las instituciones ejecutoras que tienen, en este momento son tres grandes cuatro solamente las que tienen los 15 proyectos vigentes. El Ministerio de Educación y Ciencia, que tiene 11 proyectos, y eso hace que tenga aproximadamente el 60-70% creo que de los recursos de estos 600 millones. CONACYT, que tiene casi 100, donde hace toda la línea de investigación, investigación científica. Luego BECAL, que ya tiene una también, primera y segunda fase, que ya tienen también más de 100 millones de dólares. Y una iniciativa ya de menor envergadura, que es de 4 millones de dólares, creo aproximadamente, que es de la NEAES. Para el fortalecimiento de la NEAES, que en realidad lo que se financia es la posibilidad de evaluar y acreditar más carreras. Así que bueno, 4 instituciones que se encargan de poder ejecutar estos fondos y vayamos desglosando especialmente el ámbito de la educación y también de la investigación, Carmen, que son los que se llevan un mayor porcentaje de estos recursos. Sí, como decía en un principio, la ley establece ya algunos ámbitos. Entonces, en el caso de educación está lo que es la incorporación de TIC en el sistema educativo, lo que es la atención a la primera infancia, lo que hace a la capacitación docente o formación docente en general. Hay toda una línea de priorizar la oferta educativa y entendemos, y la ley también explicita qué cosas de la oferta educativa, qué es infraestructura escolar, equipamiento y dotación. Está completo. Sí. No, pero por ejemplo no está alimentación o kit. Ah, claro. Eso sí, entonces la oferta, cuando se habla de oferta es qué tipos de servicios y en ese caso se explicitan estos 3. Luego
un aporte muy importante, yo creo que este fondo es financiar la evaluación de la calidad de la educación, a través de lo cual se hicieron estos estudios recientes del SNEPE, o sea, del sistema o sea, evaluar los logros del aprendizaje y de PISA. Paraguay primera vez entra en PISA. Entonces, en TIC se tienen aproximadamente 100 millones de dólares. Estoy haciendo, o sea, son montos en guaraní y redondeando a... Vamos redondeando. Sí, a dólares porque parece que es más, el número es más fácil de manejar. Sí, un monto de aproximadamente 75 millones tiene primera infancia. Quiere decir que de todo lo que tiene el MEC, casi la mitad está entre primera infancia y TIC, y sí, la particularidad lamentablemente es que estos son los dos proyectos más rezagados que tenemos, con un menor porcentaje de ejecución. En estos años son los que menos los que menos avance todavía lo han logrado. Luego sí se tienen unos 40 y poco más de millones de dólares en formación docente, ya tiene un porcentaje de ejecución aproximadamente de la mitad. O sea, y allí hay un paréntesis, que también, ¿a qué nos invita en este momento el proceso? Se ha tenido un programa de formación docente donde ahora tenemos más de 40.000 docentes ya que han participado de cursos de especialización, de actualización, etcétera, que se ha ejecutado más de la mitad de los recursos. Ya comenzamos a preguntarnos, ¿y eso para qué sirve? ¿O cómo? O sea, ¿qué tanto nos permite? ¿De qué manera la gente puede ver en Claro, el día a día? No, y sobre todo, cómo nos encaminamos a los resultados. El impacto nunca es inmediato. Claro. En estas cosas tenemos que saber que el impacto no es inmediato, salvo cuando se construye un aula y bueno, sí, ahí ves. Sí. Pero hay elementos sobre todo intangibles que... Muy abstractas. Sí. Entonces, formación docente tiene unos 50, un poco menos de 50, oferta educativa tiene un monto casi de 70, 80 millones, donde hay unos 930 locales que tienen que ser mejorados y ampliados, y un proyecto que era creo que de unos 18 millones de dólares para dotar de libros a los estudiantes secundarios, libros de texto, que luego se fue ampliando con los mismos recursos a dotar de bibliotecas técnicas, ¿sí? Lo de evaluación de los aprendizajes, te decía que se han tenido importantes avances en poder diagnosticar cómo estamos. Con el SNEPE que se hizo en 2015, que es... todos los tercer grado, sexto grado, noveno y tercero de la media, saber realmente cómo estamos y también indagar por qué estamos así. Ahora en el 2018 se volvió a hacer eso, se hizo una medición de PISA. El desafío es, ¿para qué queremos todo eso? O sea, ¿cómo usamos esa información? ¿Cómo esa información, cómo esa evaluación de los logros de aprendizaje nos permiten rectificar, mejorar o cambiar determinadas políticas para cambiar esas condiciones? Carmen, tenemos 2 minutos y quería preguntarte, ¿cuánto es lo que falta ejecutar de estos fondos que estaban disponibles al principio y de qué manera se van a ejecutar? Bueno, estos fondos están disponibles, pero, o sea, están blindados, ¿sí? No solamente están disponibles, sino están blindados para esto. Hay proyectos que van hasta el 2022, 2023, no es que todo tenemos que hacer ahora. De todas maneras, sí hay un porcentaje relativamente no satisfactorio todavía del nivel de ejecución. Tenemos un 48% de ejecución. De todo esto que decíamos, de los 600, están comprometidos 550 a todos estos proyectos mencionados, y de eso un poco menos del 50% ejecutado. Es el desafío de las instituciones que llevan adelante este proyecto mejorar y ampliar esa ejecución. Que son el 50%. Sí, el MEC principalmente con ASIR y Becal, digamos que tienen un buen porcentaje de ejecución y de avance, porque cuando hablamos de ejecución hablamos también del logro de las metas. O sea, si la idea era comprar una copa y gasté la plata es porque compré la copa, ¿verdad? Perfecto. Carmen, en realidad es muy complejo, pero
Lo explicaste bastante de manera muy sencilla, así que agradecemos tu tiempo y las explicaciones también en torno a lo que son estos fondos para la excelencia y la investigación, así que te esperamos pronto con más numeritos, con más explicaciones también para que podamos hacer el seguimiento de este trabajo que hacen en el Consejo. Muchísimas gracias, gracias a la teleaudiencia y la invitación. Estaré siempre pendiente a todo lo que podamos hacer para informar mejor. Muchas gracias. Gracias. Buen resto de jornada. Carmen Romero, directora ejecutiva del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Con esto hacemos una breve pausa, en instantes seguimos.